Hola, mi nombre es Karen Arellana y hoy les voy a hablar un poco sobre lo que es la ética. Empezamos partiendo por lo que es una definición, pues etimológicamente la palabra ética proviene del griego ethos, que en su sentido más antiguo significaba morada o lugar donde se habita. Con el tiempo, este término evolucionó para referirse al recinto interior del ser humano donde se originan sus actos. A partir de Aristóteles, ethos adquirió el significado de modo de ser o carácter adquirido mediante hábitos. Por otro lado, la palabra moral tiene su origen en el latín mos moris, que significa costumbre o hábitos. Moralem era el adjetivo que significaba relativo a las costumbres. Así podemos ver que ética y moral son términos que hacen referencia a los hábitos y a las costumbres. Por esta razón, frecuentemente se utilizan como sinónimos. Hablando ya de una definición más teórica, por su origen etimológico procede de una voz griega que significa costumbre. La ética se entendió originalmente como la teoría de las costumbres. Según el filósofo griego Aristóteles, las virtudes éticas se manifiestan en la práctica de los actos humanos, mientras que las virtudes bionéticas se refieren a principios abstractos como la inteligencia, la razón, la prudencia y la sabiduría. Los romanos adaptaron este concepto como ética, entendida por los antiguos como parte de la filosofía relacionada con las costumbres, es decir, la filosofía moral. El concepto aristotélico ha perdurado durante el tiempo. La ética se consideraba la teoría de la conducta humana desde una perspectiva moral. Su objetivo es disciplinar el comportamiento humano para que busque, en conformidad con su naturaleza, lo que le es esencial, el bien y la virtud. No obstante, la ética ha sido comprendida de muchas y diversas maneras por las diferentes escuelas filosóficas. En cuanto a la definición filosófica, la ética filosófica como disciplina reflexiva se plantea preguntas tales como ¿cómo debo actuar o no debo actuar y por qué? Es decir, la ética filosófica busca obtener pautas normativas fundamentadas de conducta. Este aspecto se conoce como ética normativa. Sin embargo, la ética filosófica no se limita a la ética normativa, también abarca lo que se conoce como metaética, una disciplina que se dedica a la reflexión sobre los aspectos lingüísticos y epistémicos de la ética normativa. La historia de la ética es tan antigua como la historia del hombre, teniendo la idea de lo bueno, lo justo, el deber y la virtud, buscando la manera de determinar y justificar sus acciones. Partimos ahora con la evolución de la ética durante los principales periodos históricos, empezando con la Edad Antigua. Aunque existen algunos antecedentes, como los papiros del Antiguo Egipto, que contienen reglas morales, se considera que la historia de la ética comienza cuando los antiguos filósofos griegos empezaron a estudiarla como parte de la filosofía. En la antigua Grecia, filósofos como Platón y su discípulo Aristóteles se cuestionaron sobre lo que es verdaderamente bueno, correcto, malo o incorrecto. Ya en esa época, en la historia de la ética se establecía lo que era bueno, pues era aquello que beneficiaba a toda la comunidad. La historia ética de cada filósofo es sorprendente. Por ejemplo, en el siglo V a.C., Sócrates creía que la reflexión era una actitud en busca de la verdad y el bien, porque para él solo podemos encontrar la verdad, el bien y la belleza a través del autoconocimiento. Es así como surgió la mayéutica. Esta mayéutica es como un dialecto socrático a través de las cuales las personas, pues a través del diálogo, pues ellos podían desarrollar su capacidad de reflexión sin prejuicios. Para esta época la ética se le atribuían las diferentes virtudes como lo son el esfuerzo físico, la sabiduría, el cultivo de las virtudes morales como es la fortaleza, la templanza y la prudencia. También se le atribuía la justicia, que es como la virtud de las virtudes. En cuanto a la Edad Media, la escolástica es una de las protagonistas de la historia de la ética medieval. Esta corriente teológico-filosófica buscó combinar la razón con la fe, pero siempre dio a la fe un estatus superior
por lo que la ética medieval era considerada profundamente teocéntrica. En esta etapa de la historia de la ética, además de la influencia de la religión, se integran algunas percepciones de la filosofía clásica. Por ejemplo, se adopta la idea de que el fin de las acciones humanas es hacer bien para alcanzar la felicidad. Santo Tomás de Aquino es una de las figuras más destacadas de la Edad Media en la historia de la ética. Como discípulo de Aristóteles, fusiona lo que es el intelectualismo griego con el cristianismo y establece que la finalidad suprema del ser humano es la unión con Dios. Santo Tomás de Aquino estableció principios básicos en su ética, como lo es que el hombre es creado por Dios a su imagen y semejanza y depende de él, pues la felicidad y que pues esta consiste, ¿verdad?, en la unión con Dios. También pues existe una vida futura y eterna después de la vida terrenal destinada a vivir en amor. Y las virtudes de esta ética eran virtudes cristianas como lo son la fe, la esperanza y la caridad. En cuanto a la Edad Moderna, Descartes fue una de las figuras que empezó a dejar huella en la historia de la ética en esta época. El filósofo, matemático y físico francés enfatizó la razón como única fuente de conocimiento, por lo que la ética se separó por completo de la religión, dando paso al individualismo. Otra figura crucial en la historia de la ética y la moral moderna es el científico y filósofo Kant, que fue responsable de enunciar la fórmula de la humanidad que establece que uno debe tratar a los demás y a sí mismo con un fin en sí mismo y no simplemente como un medio. En cuanto a la edad contemporánea, para Karl Marx, cada clase social tenía un conjunto específico y diferentes creencias morales, y estas eran diferencias las que impulsaban a la búsqueda de una sociedad igualitaria y justa, una en la que las condiciones impidieran la aniquilación total de las personas. Para resumir, pues ya en el siglo XX, Max Scheler, filósofo alemán, es una figura destacada en la historia de la ética del siglo XX debido a su desarrollo de fenomenología de los valores. Según Scheler, todos poseemos un conocimiento previo, una cualidad inherente que nos permite distinguir entre lo bueno y lo malo y elegir cómo actuar. La ética, como hemos visto, ha evolucionado desde los principios simples y basados en tradiciones religiosas y culturales hasta sistemas filosóficos complejos que abarcan una amplia gama de problemas contemporáneos. Este desarrollo refleja cambios en la comprensión humana de la naturaleza, la sociedad y la relación entre el individuo y la comunidad. Eso sería pues todo por mi parte. Aquí están lo que son la bibliografía que utilicé para este trabajo. Muchas gracias.